Eskerrik asko, presidente Andrea. Arratsalde on guztioi. El modelo educativo español ha venido acompañando a la segregación escolar, a las diferentes segregaciones escolares, a lo largo de toda su historia. Pero no es menos cierto, como se ha señalado, que la LOMCE lo que hacía era poner las bases para que pudiera perpetuarse. Y es verdad, y se ha señalado, que hay segregaciones de diferente tipo. La hay por género, que es la más evidente y la menos moderna y más retrógrada, hasta de separar a los niños y a las niñas. La hay por origen, para que los inmigrantes se eduquen solos y no se mezclen con nuestros niños. La hay por rentas, es decir, las élites a unas escuelas, el resto a otras, aunque luego pidan desgravaciones y deducciones fiscales para quienes se educan en las élites. Y la lingüística, por ejemplo, en Nafarroa, cuando deciden anteriores gobiernos al actual que había que zonificar el país, que había que zonificar la Comunidad Foral de Navarra para que una parte de los niños y las niñas navarras no aprendieran su propia lengua oficial, la que el rey Sancho VI el Sabio en 1167 calificaba como lingua navarrorum. Y mantener todas esas segregaciones es poner en peligro la igualdad de oportunidades y la cohesión social. Y estamos de acuerdo con la iniciativa que ha presentado el Grupo de Podemos y la apoyaremos, porque creemos que lo que tendría que hacerse es derogar la LOMCE y avanzar en otra dirección muy diferente, por cierto, a la que señalan desde otras bancadas, que es la de las oficinas de escolarización que gestionen todo el proceso de matriculación, para evitar así que determinados lugares se conviertan en guetos o se conviertan en centros de masificación. Habría que reforzar los colegios con mayor diversidad, habría que reducir los ratios y habría que dotar a los centros con más recursos. Así sí se garantiza una enseñanza de calidad e inclusiva. Nosotros y nosotras en Gasteiz tenemos un centro que se pone como paradigmático en toda Europa por su alto nivel de concentración de inmigrantes, nada equiparable con la realidad de inmigrantes en ese barrio, porque se ha favorecido, como digo, esa segregación. Y hubo una ILP, una iniciativa legislativa popular en el Parlamento de Gasteiz, y yo quiero que hoy, al menos, la votación me deje otro regusto, que en ese momento el Partido Popular, el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista decidieron tumbar. Y era una iniciativa legislativa popular que pedía el fin de la segregación. Pero, como digo, todo eso se puede solucionar derogando la LOMCE, como se dice, y avanzando por caminos diferentes. Porque lo que no vamos a aceptar nunca es lo que hoy planteaba el señor Rivera, que es que si él llega a ser presidente, el español será lengua vehicular en toda España, como él dice. Como se dice en euskera, es duzu elortuko. No lo conseguisteis, no lo consiguieron antes y no lo conseguirán ahora. Y sirva como ejemplo solamente un dato de la UNESCO. En Europa hay 23 lenguas oficiales en 27 estados. Ninguna de esas lenguas está amenazada. Hay 114 lenguas en esos estados que están amenazadas. Quienes queremos nuestra propia lengua, el euskera, no permitiremos que, desde luego, desmanes e involuciones democráticas como la que se plantea tengan sentido. Señor Matute García de Jalón, tiene la palabra la señora Sorlí Fresquet.